Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles, que es 17 de noviembre del año 2021. Tertulia híbrida en formato 1+3, una cosa así. Acá en el estudio, esta vez solamente Agustín Iturralde. Buen día, Agustín. Buenos días, Emiliano. Buenos días, compañeros, a través de la pantalla. Sí, saludo a quienes están a distancia hoy. Patricia González, buen día. Buenos días para ustedes. Óscar Sarlo, ¿cómo te va? Buen día, muy bien, gracias. Y por último, a Julián Cabrera, que vuelve a participar en estas mesas. Julián, bienvenido. Buen día. Recuerden, Julián Cabrera, productor rural en el departamento de Florida, hoy ubicado en la ciudad de Durazno, desde donde se está conectando con nosotros. Ya empezamos, vamos al primero de nuestros temas. El diputado Iván Posada, del Partido Independiente, presentó ayer un proyecto de ley para eliminar el voto obligatorio en las elecciones de directores sociales del Banco de Previsión Social. Posada explicó que se basó en un proyecto que él mismo presentó en la legislatura 2005-2010 y en otro que redactó el líder del Partido Independiente y actual ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que estuvo estudio del Parlamento hasta 2017 cuando se archivó. Posada añadió que su iniciativa está fundamentada en el alto nivel de voto anulado y en blanco que se da en estos comicios, que claramente responde a una prescindencia de la ciudadanía en cuanto a la elección, a no sentirse realmente motivada por una decisión de esta naturaleza, que por otro lado se alimenta con una total falta de información. Así hablaba esta mañana en la entrevista en Perspectiva. Yo creo que en realidad lo que termina delegitimando es justamente estos altos índices de voto en blanco y de voto anulado. Yo tengo acá las cifras, por ejemplo, de la última elección del 2016, en el caso del Banco de Previsión Social. En el caso de activos, entre voto en blanco y voto anulado, fue un 42%. En el caso de los pasivos, que en general son los que tienen un menor nivel de voto en blanco, estuvo en el 22%. Y en el caso de las empresas, está en el orden del 51%. Y en general, tanto en la elección del 2016 como en la del 2011, promedió un 40% de voto en blanco y anulado. Además del proyecto sobre las elecciones en el BPS, Posada presentó otra iniciativa que elimina la obligatoriedad del voto en las elecciones de la Universidad de la República y también las de los consejeros representantes de los docentes en la ANEP. En algunas facultades, el nivel de voto en blanco de egresados, por ejemplo, estuvo en el 71%, 38%, 54%, 40%, 48%. Las que tienen nivel más bajo de voto en blanco y anulado están en el orden del 32%. Perdón, ¿puede repetir a qué elecciones corresponden esos números? A las elecciones universitarias recientes. Ah, bien. Lo mismo pasa en el orden estudiantil, donde si bien el voto en blanco y anulado es menor, pero hay niveles del 40%, del 37%. Y también en el orden docente. O sea que en realidad... ¿Cómo ven ustedes esta iniciativa? ¿Cómo ven que llega al Parlamento una discusión que cada tanto aparece, ¿no? Cada tanto aparece, sobre todo cuando ocurren las elecciones del BPS, ¿no? ¿Qué decís tú, Agustín? A ver, creo que no son lo mismo todas las elecciones. Creo que es claro lo que plantea el diputado Iván Posadas de que hay algún problema acá, ¿no? Tenemos una serie de elecciones obligatorias que se convoca a toda la ciudadanía o a buena parte de la ciudadanía, que mucha gente, ahora empezó el domingo 28 de noviembre, ¿qué es lo que hay que votar? ¿A quién hay que votar? ¿Para qué es esto? O sea, creo que lo importante, lo valioso de esto es la discusión que está instalando Iván Posadas de, muchachos, por decir que tenemos democracia en el BPS, en la UDELAR, en donde sea, no pasa a verlo si eso no funciona realmente. Y la democracia no funciona realmente cuando los representantes no son lo que los gringos dicen accountable, ¿no? Cuando vos no sos de alguna forma responsable. Quien te pone ahí, te controla, te ve, sabe para qué te eligió. Que eso en nuestra democracia de partido funciona bastante bien. La ciudadanía elige, sabe a quién eligió, sabe más o menos qué esperar, a quién demandarle, y cuando no le gusta lo cambia.
Eso no pasa en muchas de estas elecciones. En muchos de los órdenes de estas elecciones creo que no pasa. Creo que es razonable pasar a voto no obligatorio como primaria en algunas de ellas. A mí la de Odelar, que es la que conozco más de cerca, que he participado muchas veces, creo que hay que tratarla con alguna diferencia. En ese caso se eligen todos los representantes del gobierno, de la universidad. Creo que hay una tradición de participación de distintas órdenes que hay que preservar, que es un valor de la universidad y es un valor de la sociedad uruguaya que hay que preservar. Es verdad que en el orden de egresados, a diferencia de lo que pasa en estudiantes y en docentes, donde creo que hay cierto, esto que yo digo está cierto, de ser accountable, de los estudiantes miran lo que hacen sus gremios, eligen. Creo que en egresados es claro que eso no pasa y que la gente no sabe muy bien qué vota y no sabe qué hace a quién votó. Y en ese sentido creo que en particular lo del AR, lo que hace falta hace muchísimo tiempo es una gran discusión de la ley orgánica, de la forma que se gobierna, respetando la tradición del cogobierno, pero una cosa mucho más ejecutiva y tratando de evitar este tipo de vicios que se han generado. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Discutir las tres iniciativas, digamos, del diputado Posada o centrarnos en la que tiene que ver con las elecciones del BPS, estas que tenemos más cercanas? Oscar, ¿tú por dónde vas? No, yo creo que responden a una misma iniciativa y por lo tanto podríamos discutirla a las tres, aunque va a ser complejo. No, pero... digo porque recién marcaba Agustín que hay diferencias, hay matices entre un caso y el otro, ¿no? Pero eso puede ser parte del tema, ¿no? A ver. ¿Cuáles son las diferencias? Porque el diputado Posadas pone la diferencia solamente entre el voto de la ciudadanía en elecciones nacionales y en elecciones, digamos, de representantes corporativos o en entes públicos, ¿no? Bueno, yo creo que... Y Agustín separa entre distintos entes públicos, bueno, o mejor, separa entre distintos colectivos de los entes públicos, por ejemplo, podría entenderlo para estudiantes, pero no para egresados, en fin. Entonces hay una complejidad, yo qué sé, se puede discutir todo, ¿no? Pero a mí por lo menos me interesaría discutir dos cosas. Primero, el principio general, si la participación ciudadana puede ser obligatorio, si tiene sentido que sea obligatoria o no. Esta es una vieja discusión. Yo creo que sí, que la experiencia en nuestro país es buena, eso le da solidez en lo nacional. El tema es cuando se traslada a algunas esferas de menor impacto o digamos, más sectoriales o limitados. Bueno, ahí puede ser discutible y tiene que ver con el diseño de la institución, ¿no? Es decir, yo estoy de acuerdo con lo que dice en principio, ¿no? Lo que mencionó Agustín, de que la representación del orden de egresados en la universidad no ha satisfecho las expectativas que se generaron en el ideal originario del papel que cumplirían los egresados, ¿no? Esto quizás fruto de muchas circunstancias, eso no ha tenido el grado de participación, de interés de los egresados, que hace distinto una cosa que digamos, el papel de los egresados con el papel de los estudiantes, de los docentes, que sí es más relevante. Bueno, ahí había un tema para discutir que obviamente no podemos ir a fondo. Ahora, a mí lo que realmente me llama la atención es un poco la argumentación, la fundamentación de esto, ¿no? Porque acá se vuelven a confundir algunas cosas que desde la pandemia han quedado un poco confundidas, ¿no? La idea de obligatoriedad, la idea de preceptividad, etcétera, etcétera. A ver, yo no puedo fundar la derogación de una obligación, de un deber, no lo puedo fundar en que hay mucha gente que lo viola o que no lo cumple. Esto carece... No es un buen argumento, digamos. Se legisla en base a principios políticos, a principios morales o de moral política, en fin, no puede entrar esto otro. Entonces, bueno, lo otro puede ser decir, bueno, sigue siendo obligatorio. Si yo tengo derechos y traigo obligaciones con la institución a la cual pertenezco, eso es lo que ha dicho el sistema político cuando le da representación a los docentes, a los egresados, en los distintos organismos, o a los contribuyentes, al BPS. Una cosa es decir que es obligatorio para recordarle
que él es parte de eso, porque eso es lo que ha dispuesto la Constitución o la ley en su caso. Y otra cosa es la molestia en las sanciones. Bueno, se podría mantener la obligatoriedad y rebajar las sanciones, o volverlas tan poco cargosas, por decir un término que tiene raigambre jurídica también, una carga muy leve, para que el ciudadano siga recordando que él tiene responsabilidades con su organismo, pero con solo entrar a la web y decir no quiero votar, estoy informado de qué es lo que se vota, pero no quiero votar, y chau, y que se saque la obligación, no haya multas, bueno, todo lo demás. Pero ¿Tú decís que una posibilidad sería que no hubiera multa directamente o que hubiera una multa muy leve? Que hubiera una carga para mantener el sentido de obligatoriedad, es decir, una carga de ir a una página, por ejemplo, se me ocurre en este momento, ¿no? Entrar a una página donde le diga, mire, acá se vota tal y cual cosa, usted está enterado, ¿verdad? Si usted elige no votar, simplemente ponga no quiero votar, no me interesa, y ya quede desligado. Pero por lo menos cumplió con el deber de informarse, porque la fundamentación dice, además la gente no sabe ni lo que se vota, pero eso no es responsabilidad de la obligatoriedad, eso es responsabilidad de los organismos que tienen que administrar el voto obligatorio y no informan o no promueven el voto. Entonces, si no hay interés, bueno, entonces que se derogue la participación también, ¿no? No tiene mucho sentido. Bueno, entre las intervenciones de Agustín y Óscar ya tenemos para avanzar. Patricia, ¿tú por dónde vas? Bueno, creo que la discusión sobre las elecciones obligatorias son unas discusiones recurrentes, ¿no? De este país y que hemos tenido en esta tertulia también. Yo soy y sigo en la línea de que las elecciones obligatorias están bien, que son buenas. ¿Todas? En el fondo, sí. A ver, sería bueno que pensáramos, en algún momento nos sentáramos a discutir sobre qué cosas elige la ciudadanía y sobre qué cosas decide, ¿no? Y ahí decir, bueno, BPS es necesario o no, pero como en una visión más general. El reflejo de decir, como la gente no va a votar, entonces las elecciones no tienen que ser obligatorias, me parece un reflejo equivocado. En principio, por parte de una persona del gobierno, porque lo que dice Óscar, o sea, es responsabilidad del gobierno informar, ¿no? En este caso, en BPS hay una responsabilidad. Si vos querés construir democracia y si construís elecciones para construir democracia, entonces promueve que eso es una elección importante y que sea o no una elección importante y que la gente sepa y que los candidatos, las candidatas que se presentan puedan tener un espacio abierto, público, para poder informar a la ciudadanía sobre eso. Yo, la verdad, no he visto no veo televisión, tal vez sea eso, pero no he escuchado pautas de radio, que es lo que consumo, no he visto pautas en internet, en redes, sobre qué hay que votar y cómo hay que votar. Entonces, hay un montón de dinero para la comunicación y la información por parte del gobierno que no se está invirtiendo en informar sobre elecciones obligatorias. Eso primero. Lo segundo, me parece que la discusión sobre las elecciones universitarias y la NEP vienen entrando de costado a un dilema que se ve que tiene el gobierno que va por otra parte. Es otra discusión. En principio, porque la universidad tiene autonomía y cogobierno. Entonces, si hay que discutir las elecciones universitarias, sería bueno discutirlo con la universidad, ¿no? Y consultar a la universidad qué piensa sobre eso, cómo funciona este sistema y cuáles son las valoraciones que tiene la universidad. Mirá, acá Agustín se sonríe cuando decís eso. ¿Por qué? No, porque la universidad ha tenido una incapacidad de generar una propuesta de cambio de su ley orgánica, que muchas de estas cosas que se han discutido, bueno, que hay una intención de muchas personas y una conciencia de que hay muchos problemas en el funcionamiento de la universidad, ha tenido, bueno, el rector anterior, Rodrigo Rosena, supuestamente iba a trabajar por una nueva ley orgánica y bueno, eso quedó por el camino y se posterga. Y bueno, la universidad creo que ha tenido problemas. Volvemos a Patricia entonces. Pero es otra discusión. Y si queremos dar la discusión sobre la reforma de la ley orgánica de la universidad, que me encanta como discusión, es otra discusión. Pero decir que vas a modificar algo o no, el régimen electoral de la universidad, sin discutir y sin poner arriba de la mesa que la universidad sigue teniendo por su ley orgánica autonomía y gobierno, me parece un disparate. O sea, creo que es un error, que es equivocado y que es una mezcla de cosas, es como ir poniendo cosas adentro del mismo paquete porque te queda cómodo y ya te viene bien. Patricia, ¿me permitís una acotación histórica simplemente? En realidad, la coalición, que digamos, es una coalición básicamente de partidos tradicionales, aunque el proyecto viene del Partido Independiente, bueno, ahora está sumado al gobierno de los partidos tradicionales. En realidad la obligatoriedad la introdujeron los partidos tradicionales en el 85
como una estrategia, digamos, en términos groseros, ¿no? Es decir, de la derecha o de los partidos conservadores que pensaron que con la obligatoriedad del voto iban a dar vuelta la orientación de la universidad. Es decir, que ahora lo retiran, se arrepienten de lo que hicieron, y por lo tanto tampoco en aquel momento le pidieron opinión a la universidad y ahora tampoco lo tienen por qué pedir, porque digo, deberían hacerlo, pero no lo van a pedir porque no. Está en el juego que han hecho los partidos tradicionales tratando de orientar la cosa en la universidad. Nada más que era eso. No, yo puedo poner una cosita más, corta, Sí. y lo dejo a Julián. Me parece que sí hay un dilema para discutir que tiene que ver sobre el ir a votar, ¿no? Se vota con credencial en este caso. Ir a votar en este país, cuando la mayoría de la gente no trasladó la credencial, tiene costo económico. Entonces hay gente que vive en Montevideo y vota en Rivera y tiene que pagar pasaje ida y vuelta en un mes bastante complejo, ¿no? Y en un momento de crisis. Creo que ahí sí hay un paraguas para buscarle la vuelta. ¿Qué? ¿Voto electrónico? Ojalá lleguemos al voto electrónico en algún momento, pero en cualquier caso tendríamos que tener condiciones, por ejemplo, para que la gente pueda votar observado, o no sé, o que haya facilidades para viajar. Hay un dilema ahí. Y ese punto quedaría vigente, digamos, esa parte del problema quedaría vigente incluso si se derogara la obligatoriedad. Lo que pasa es que derogar, el problema es, hay un razonamiento que es raro, que es, bueno, la gente no va a votar, no está informada, entonces que la elección no sea obligatoria. Bueno. O sea, es como, no comparto el razonamiento, creo que es un razonamiento equivocado. Julián, te escuchamos a ti. Bueno, yo capaz que sea un poco anacrónico, ¿no? Pero yo sigo creyendo en la obligatoriedad del voto secreto. Creo que primero había que discutir si es interesante, si es útil, si es necesario el cogobierno o la participación de actores sociales. Si estamos de acuerdo en eso, creo en el voto secreto. Digo, En el voto secreto y obligatorio. Y obligatorio. Y con sanción a quien no lo haga. Yo sé que es bastante poco popular lo que estoy diciendo, pero yo soy de esa idea y admito que son diferentes el caso de la autonomía universitaria. Me voy a referir ahora a lo del BPS. Yo creo que cuando nos dimos como país el derecho de cogobernar nada menos que la caja más grande del país, además de que es muy deficitaria, yo creo que es muy útil eso, la participación social. Y bueno, y después ahí se verá cómo se funciona, juzgaremos si lo hacen bien o mal, pero yo veo del BPS que lo que era aparentemente, entre comillas, una caja de jubilaciones y pensiones, hoy llega, por ejemplo, hasta ofrecer lentes o cosas de esas que discutiremos si está bien o mal. Pero que creo que tiene que haber gente discutiéndolo y que esas discusiones se hagan mucho más públicas, que los ciudadanos de a pie, los que prendemos el receptor de radio, tengamos la información de qué es lo que está pasando y por qué está pasando. A mí de afuera voy al BPS, me queda la sensación, usando un refrán muy antiguo, que se saluda con sombrero ajeno muchas veces. Es muy fácil ser dadivoso, ser generoso, y es un organismo que da pérdida y eso se soluciona con crédito, y en definitiva lo único que estamos haciendo es todos los beneficios que hoy recibimos del BPS, se lo estamos cargando a las espaldas de nuestros nietos. Entonces yo creo que está bueno que hayan elecciones, que hayan diferentes propuestas, y la parte de que no nos llega la información no es solo del gobierno, creo que son de los directores del propio BPS, que a mí me gustaría estar mucho más informado de lo que pasa, y creo que ahora se está hablando más del tema porque hay más de un candidato en cada uno de los sectores, cosa que me parece por demás útil. Pero por otro lado, qué pena que tenga que haber aparecido una alternativa para que la información empiece a fluir. Ajá. Bueno, acá se picó de vuelta, ¿no? Porque Julián pone el énfasis en lo que está en juego en el BPS, lo que es el BPS, el tipo de decisiones que se toman en el BPS. Por lo tanto, a él le parece muy conveniente que haya representantes de distintos ámbitos sociales en el directorio. Y además que esos representantes surjan de una elección
que la gente haga de forma convencida, obligar a la gente, obligar entre comillas a la gente a involucrarse, digamos, ¿no? ¿Vas tú por ahí o va Patricia? Tengo un acuerdo. Patricia, contigo termina coincidiendo bastante, ¿no? No lo habías manejado con esos argumentos, pero... Lo que tenemos la gente del interior, estoy de acuerdo con todo. Recordemos de dónde sos tú, Patricia. Yo nací y criada en Colonia del Sacramento. Bien, muy bien. Pero tengo mi historia en Durazno también, ¿eh? Viví toda mi vida, mis vacaciones en Durazno. Bueno, entonces sigamos con el interior. Vamos a Paysandú con Óscar Sarlo. No, Óscar es el año que está en Montevideo, pero tiene ese origen. Entonces, ¿qué decís tú? A ver. No, yo creo que va por ahí, hay algunas coincidencias. No puede estar desligado el tratamiento del problema de la obligatoriedad con el problema del diseño de la participación, ¿no? Y en el BPS hay un problema con esto, porque siempre en el origen esto se trataba de cajas sectoriales, pero últimamente, digamos en los últimos años, de las décadas, cada vez está más claro que el BPS es parte del sistema tributario general y por lo tanto, se rige con criterios, digamos, de un fondo común, entre otras cosas porque está financiado con transferencias del gobierno central, ¿no? de rentas generales, porque no son los propios actores, los propios digamos, trabajadores y empresarios los que financian el BPS. Bueno, entonces, ahí hay una cuestión de naturaleza que está siempre indefinida, y eso tendría que estar ligado al criterio de representatividad que tiene que haber en el BPS, ¿no? Entonces, yo qué sé, por ahora, yo estoy de acuerdo con Julián de que es bueno que haya representantes, que haya competencia, porque entre otras cosas nos informan de cosas que si no nos enteraríamos. La pregunta ¿es la única manera de enterarnos? ¿Es esto? ¿Es teniendo un sistema de representación y de voto obligatorio? Yo qué sé, no lo sé. Esto tendría que pensarlo más, tener más evidencia para tomar partido por eso. Yo lo que me temo, lo único que voy a decir como opinión personal, me temo que acá se está abriendo una brecha, aun cuando el diputado Posada lo dice, yo en lo otro soy inflexible en el voto obligatorio nacional. Yo creo que esto abre una brecha en la obligatoriedad del voto nacional, porque si cuenta el desinterés, si llegáramos a tener los niveles de desinterés, de voto en blanco, de protesta, de crítica a la política que hay en otros países de América, me temo que alguien empiece con la misma lógica de Posada a pedir la derogación que está en la Constitución. No es tan fácil, pero con eliminar las sanciones ya se está prácticamente quitando la obligatoriedad o restringiéndola enormemente. Entonces a mí me preocupa esta argumentación, sobre todo la que tiene esto, porque distinguir ciudadanía nacional de la ciudadanía que se ejerce en los organismos públicos, yo la verdad que no lo entiendo. Es todo parte de la ciudadanía, son derechos que tiene la gente y que en algunos casos se expresa de una manera, en otros casos con otro nivel por el impacto que tiene. Pero yo la argumentación sobre todo la encuentro muy, muy endeble, ¿no? Sí, una pregunta que queda pendiente, ahora que vinculás esta iniciativa con lo que podría ocurrir o no con el voto obligatorio en las elecciones nacionales, una pregunta que queda pendiente es ¿qué nivel de abstención es el que justifica pasar a la no obligatoriedad, ¿no? No, ninguno. No, pero en la medida que este proyecto o estos proyectos están fundamentados en el nivel alto de abstención o de voto anulado, bueno, claro, el diputado Posada maneja porcentajes altos que se han dado en este tipo de comicios. En algunas cuestiones. Entonces, pero eso puede ser oscilante, ¿no? Entonces, ahora, pero la pregunta sería, ¿cuál es el nivel de abstención que justifica eliminar la obligatoriedad? ¿Qué es? ¿20%, 30%, 40%, 50%? No, la normatividad política, o sea, la moral política no puede estar basada en cuantificación electoral. Es decir, es un problema de debate. Y acá lo que se está jugando es un empuje muy fuerte de una ideología liberal
que lo que está buscando es sumar al final ya lo dijo el presidente Lacalle cuando asumió, ¿no? Al final del periodo de nuestro ejercicio vamos a contabilizar cuántas libertades más se ganaron. Y entonces están sumando cosas bastante ridículas, ¿no? Es decir, bueno, ahora tengo la libertad de elegir la tarjeta, el banco, esto, lo otro, voy a elegir el estatuto en secundaria, voy a elegir esto, voy a elegir esto, y ahora voy a elegir no votar si quiero no votar. Bueno, Agustín se sonríe acá, pregunto, ¿recogés ese guante? No, y me acuerdo con Oscar en la preocupación de que esto sea como extrapolable, que creo que no hay ambiente, yo no sentí ningún actor queriendo extrapolar esto. Lo que no estoy de acuerdo con, creo que, no sé con todos, pero con varios de los compañeros es que el problema al final es que la gente nos informa, que hay que informar más. Veo una cosa un poco condescendiente para con la gente, de que, bueno, en realidad no saben lo importante que es todo esto para ellos, si los informamos más, si les contamos, y yo creo que la gente al final tiene alguna sabiduría. Las personas, cuando eligen no participar, cuando no les interesa, será porque capaz que esas elecciones no son tan determinantes para ellos. Yo creo que la gente, cuando ve que algo es determinante para ellos, se involucra. Y apuntaría mucho más al diseño institucional. Lo que sí acuerdo con los compañeros es que es caso a caso. No es lo mismo la universidad que el BPS. Creo que es caso a caso. Coincido con Julián que me parece importante las representaciones sociales. En principio, no conozco mucho el tema del BPS, pero en principio me parece una cosa a preservar. Ahora, pensaría mucho más en repensar el diseño institucional y el por qué la gente no participa, y si es razonable que sea obligatorio. Para mí es una discusión muy válida la de Iván Posadas, de si esto es obligatorio o no, en elecciones que la democracia en estas elecciones fracasa. Cuando tanta gente no le importa, no quiere ir, no sabe quiere elegir, o va obligada y no elige nada, fracasa. Y pensemos un poquito más de autocrítica si no hay un diseño institucional para repensar, mucho más que decirle, che, infórmense que esto ustedes en realidad no saben, pero esto es muy importante para ustedes. No seamos tan condescendientes con la gente. ¿Julián? No, yo juego. A ver, Patricia, brevemente, porque falta Julián en su segunda pasada. Dale. No, dale, Julián, dale. Julián. No, en realidad yo sigo siendo iterativo, creo lo mismo y tengo la sensación que muchas veces Uruguay se ha ido transformando en un pueblo que no hace más que refunfuñar frente al televisor. Entonces creo que estaría bueno que se siga fomentando los espacios de participación, aunque sea obligatorio. Y en cuanto a las libertades, no lo digo yo, lo dijo un poeta, no creo que hayan libertades sin cadena. Habrá que discutir todas y cada una. Patricia. No, que me parece, si se interpretó en el momento que yo estoy hablando de que la gente se tiene que informar, no pienso eso. Pienso que es responsabilidad del gobierno, pienso que no pusieron un peso, porque de verdad pienso que no pusieron un peso. Si uno piensa cuánta plata se pone en la comunicación política, en una campaña nacional para que la gente vaya a votar, porque es obligatorio, ¿no? ¿Cuánto es el dinero total que pone un sistema para que la gente vote? Decime cuánta plata puso el gobierno para que la gente venga a votar en las elecciones de BPS. A ver, ahí permitime discriminar o discernir. Una cosa es que haya comunicación a la población a propósito de que se vienen elecciones de directores sociales en el Banco de Previsión Social y que el voto es obligatorio. Ese es un nivel de información. Da la impresión de que no hay mucha comunicación en ese sentido, ¿no? No hubo en el 2011 ni en el 2016. Y tampoco ocurre cuando se dan las otras elecciones, las universitarias o las de los directores, los consejeros representantes de los docentes en la ANEP. Podría haber más comunicación institucional, recordando a la gente que vienen las elecciones, que son obligatorias, etcétera. Otro nivel sería informar además o habilitar dinero además para que los candidatos se muestren, se presenten. ¿Tú estás hablando de eso también? Yo estoy hablando de las dos cosas. Estoy hablando, y de hecho es un problema el financiamiento de, ¿Cómo se financia la democracia y cómo se financia una elección? Es una discusión que en general no queremos dar porque hace el financiamiento de los partidos políticos, porque hace el financiamiento de una campaña. Por ejemplo, que haya espacio en televisión gratuito para las personas que se presentan como candidatos a algo. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la política pública, la política del gobierno para promover la participación social y política de la gente? Porque si vos considerás, porque si es solamente abrir a que vos puedas votar y punto, bueno, es bastante difícil, porque la hegemonía en los medios de comunicación es muy difícil de sobrepasar. Y quiero decir esto, siento que han sido mucho más responsables los periodistas en este país que
que más o menos han hecho entrevistas, han tratado de informar estas últimas semanas, que las informaciones oficiales. Bueno, No vi ninguna. Acá se abre otra discusión, mirá qué interesante. No, pero, se nos fue el cierro tiempo. con esto. Entonces no puede decir de ninguna manera, Posada, que el problema es que la gente no vota y que entonces deroguemos la elección, porque es un camino fácil a hacerse responsable como integrante del gobierno de que hay que poner política pública para que la gente participe. Eso está interesante, esa es otra parte del tema. Se me fue el tiempo, pero a ver, telegráficamente, ¿qué decís tú, Agustín, de esto? No, creo que sí. Yo no, lo que no estoy de acuerdo con Patricia es como ponemos toda la presión en que no se comunicó, que no se informó y no nos ahorremos la otra parte que plantean, pues ya capaz que hay un problema de cómo está diseñado el sistema, de que no funciona y para la gente no es tan importante porque algún problema de cómo está diseñado. Julián, ¿tú qué decís de esto? De que debería haber de parte del Estado mayor comunicación e incluso habilitación de espacios y eventualmente de dinero para que los candidatos se mostraran. Sí, no centralizo únicamente en el gobierno, sino en los directores en ejercicio. Los directores del BPS en este caso. En este caso, correcto, de que también correspondería a ellos el estar informando qué es lo que están haciendo, que sí, que no, y hasta en algunos cambios que se estén haciendo y hayan perdido en la votación. Digo, estar más al tanto, porque está todo como tan silencioso, tan armónico, que cuando la armonía es tan grande me preocupa un poco. Y Óscar, ¿tú qué decís de esto? Yo lo que digo, lo que agregaría es que Agustín hace una interpretación bastante drástica y dramática de lo que es la resistencia a ir a votar, ¿no? También hay muchos politólogos que puede entenderse que el que no va a votar en realidad está delegando porque está de acuerdo con lo que están haciendo los que están ahí dirigiendo la gestión. Entonces no es tan dramático el número si no se cuenta con otras cosas, ¿no? A mí lo que me preocupa sí es, por un lado, el nivel de las sanciones y de los condicionamientos que genera el no ir a votar. Eso creo que habría que bajarlo, es muy molesto, y creo que simbólicamente habría que mantener la obligatoriedad hasta que se cambie el diseño de las instituciones. Habría que mantener la obligatoriedad, pero alivianando las cargas. Es decir, se le permita a alguien que diga, bueno, estoy enterado de todo lo que se va a discutir, las responsabilidades, pero no quiero ir a votar, porque no tengo posibilidad, lo que sea, y por la web se pueda desligar de la obligatoriedad y punto. Eso que es lo más pesado no es ir a votar, sino, digamos, no es el no querer votar, sino la molestia, las colas, las cosas. Pero sobre lo que decía Patricia, de que desde el Estado se informara más, se habilitaran canales de información. Bueno, en alguna medida sí, y yo lo que agregaría a lo que dice Patricia es que es claro que han cambiado las políticas públicas en materia de democracia. Se está instalando, y por eso mi temor es que acá se esté abriendo una brecha de una democracia delegativa, digamos, bueno, voto así nomás, de una manera, y que pueden hacer todo durante los 5 años. Bueno, yo creo que si los partidos políticos se mantienen activos, no hay mucho problema, pero hay que pensar también en épocas de tormenta, ¿no? Y épocas de problemas. Entonces yo creo que sí, estamos cambiando la cabeza. Venimos de un país construido sobre la base de la obligatoriedad del voto como garantía de la democracia, del interés por la democracia, y los partidos políticos que se ocupaban de que eso se hiciera efectivo, y otras organizaciones, ¿no? Ahora, eso nos parecería que está faltando, no hay una promoción desde lo público, no hay una promoción, y entonces creo que sí, nos estamos chocando, ¿no? Estamos pisando los cordones de los zapatos porque unos van por un lado, otros van por el otro, y arrastramos el diseño que viene de otra época, de otra concepción de la democracia que está intentando cambiarse. Bueno, yo no estoy de acuerdo con este cambio, pero bueno, tenemos que seguirlo discutiendo porque no creo que todo el mundo esté de acuerdo también en cambiarla, ¿no? Ya seguimos en la tertulia, cambiamos de tema, pero nos mantenemos en el ámbito político. La muestra Arte UI en Perspectiva es una presentación de BMW, el placer de conducir. Hoy es miércoles, por lo tanto, hoy, 12:30, en La Conversación, acá en Radio Mundo, Fernando Medina recibe
al autor, al invitado del ciclo Arte UI en esta semana. En este caso, Roberto Cadenas. A él pertenece este cuadro que tenemos en el estudio y que se titula, como ya hemos dicho, Velero en Descanso. Ese cuadro que tiene la impronta de Cadenas, sobre todo porque en su parte inferior incluye desechos, ¿no? El trabajo artístico en base a desechos. Desechos que en este caso, a ver, si miro rápidamente, son, ¿qué hay? Como una rama de palmera recortada, por un lado, y hay una chapa que parece venir de un motor, ¿no? Un pedazo de un motor, digo yo. Este es un ejemplo nada más. Este es un cuadro que mide 95 por 95, pero Cadenas también hace murales. Murales en espacios públicos o en espacios cerrados. Acá mismo, en el edificio vecino del Radisson, del Hotel Radisson, hay uno de esos trabajos que se encuentra, para quienes pasen por ahí, en la sala Blanes. Bueno, ahí lo pueden encontrar. Y ahí notarán entonces que muchas veces esos desechos, esa basura, termina teniendo proporciones y hasta pesos importantes, ¿no? No son piezas livianas como las que tenemos acá. El relieve también adquiere otras características en ese tipo de obras. ¿Por qué? ¿Por qué la obsesión de Roberto Cadenas con la reutilización de basura, lo que podríamos llamar basura? ¿Cómo elige? ¿Cómo es eso de que en su casa tiene una especie de depósito donde la basura, este tipo de desechos, va haciendo su proceso, se va deteriorando aún más, se va mezclando? ¿Cómo elige después lo que va en cada uno de sus cuadros o de sus murales? Supongo que de esos temas hablará Fernando con él y también nos contará, por lo tanto, en este reportaje, de dónde viene. Hay un disparador. Él ha contado que hubo un disparador que hizo dar un giro a su trayectoria. Bueno, tal vez lo sepamos.